Amores que matan. Autoría de Patricia Frau. Segunda parte. El comienzo. 2.1. El enamoramiento. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Cita de Jorge Luis Borges en El amenazado. Me atrajo sentir que yo era el centro de su mundo. Me llamaba 1000 veces por día. Aparecía de sorpresa en mi trabajo. Me celaba. Cita anónima. Me encantó su fuerza, su manera de hablar tan contundente. Se llevaba el mundo por delante. Testimonio anónimo. Me atrajo porque lo vi tan solo, tan necesitado, tan vulnerable, que me sentía importante a su lado. Sentía que el destino nos había juntado. Cita anónima. Se me hace que es un estado hipnótico que ciertas personas tienen la capacidad de instalar para manipular, en consecuencia, a su antojo. Tal vez porque detectan el deseo ajeno y lo satisfacen de manera inmejorable. Una vez poseído, capturado por el otro, todo cambia drásticamente. Fin de la cita. Es otra cita anónima. La primera vez que lo vi me pareció tan misterioso, tan inalcanzable, tan especial. Cita anónima. Y finalmente un testimonio anónimo. Me atrajo su indefensión. Era como un niño tierno y desprotegido. El amor-pasión o enamoramiento es ese estado primario de un gran número de relaciones que se ha descrito en la literatura y en la filosofía como un estado de locura transitoria o de ceguera. De hecho, en francés el flechazo se denomina coup de foudre, el golpe de un rayo, una descarga eléctrica. La flecha también nos remite a lo veloz. Se trata de un fenómeno de instantaneidad. Nos miramos y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Con solo verlo me di cuenta de que era el hombre que había estado buscando. En la mitología romana, Cupido, dios del amor, es representado como un niño travieso e irresponsable. Algunos lo representan como ciego, sordo y mudo, armado de un arco y un carcaj con 2 flechas, una de las cuales dispara sobre aquel que quedará irresistiblemente enamorado. La otra, con punta de plomo, provocará la indiferencia o el rechazo amoroso. Se dice que Cupido crecía en compañía de su hermano gemelo Anteros, dios del amor correspondido o dios de la pasión. Es decir, que el amor crecía junto a la pasión y se convertía en un bello y esbelto joven. Cuando no estaban juntos, Cupido volvía a ser un niño. La imagen del niño amor, travieso y alado nos remite a la inmadurez de este sentimiento. La pasión y el enamoramiento, aunque parezcan fuertes y poderosos, quedan para siempre en un estadio infantil. Si crecen, se serenan, se calman, maduran, dejan paso al amor verdadero. La pasión, al igual que una borrachera química, anestesia la capacidad crítica. Se trata de un periodo de omnibulación, en el que las funciones del pensamiento, la atención y el juicio se ven alteradas. Definimos ese momento como estar perdidamente enamorados. Y no hay nada más cierto. Lo que se pierde es la razón y lo que predomina es la emoción. La idea de fusión con el otro, dos que son uno, es imaginada popularmente con expresiones como mi media naranja, el alma gemela, la mitad que me completa, o se advierte en símbolos como la media medalla o 2 anillos idénticos. Existe una pérdida de la individualidad. Los límites con el otro son borrosos, difusos. La propia identidad se difunde en la unión con el otro. El erotismo es de tal intensidad que refleja la sensación extrema de esta fusión. Los amantes no pueden estar separados ni un instante, y cada minuto de ausencia es doloroso y desgarrador. La vida se mide en términos de estar con él o no estar con él. Fuera de eso, nada tiene sentido.
En este estado de enajenación y locura no es difícil imaginar la tragedia o al menos el error. Si no se puede pensar y a la vez está poseído por una fuerza arrasadora que enceguece y obsesiona, ¿qué es lo que alguien no sería capaz de hacer por estar con el amado? ¿Puede haber algún límite que impida esta búsqueda desenfrenada? El enamoramiento se aloja en el terreno de la ilusión y se frustra en la realidad. La realidad es su verdugo. Mientras las personas transitan ese momento, creen ver en su amado a aquel que desean ver y no a quien es en realidad. Cuando este proceso es recíproco, nos encontraremos con una relación donde dos personas se enamoran de un espejismo. Minimizan los defectos del otro, lo corrigen, lo idealizan y ponen sobre él todos los aspectos que siempre hubieran deseado que tuviera un amante. La desilusión amorosa que llega de la mano de la realidad y el paso del tiempo tiene por lo menos tres caminos diferentes. 1. La ruptura del vínculo cuando se desvanece la pasión y se descubre que el otro no es el que uno había imaginado. 2. El complejo proceso de transformación hacia el verdadero amor, en el que se amará al otro y se lo aceptará a pesar de sus fallas. Y 3. La obstinación de querer seguir viendo en el otro a ese ser idealizado, negando los datos de la realidad. En este último camino se correrá el riesgo tóxico de pasar de la ilusión a la desilusión constantemente. Este es el campo de las adicciones amorosas. Me quedé sin voz. María Callas y Aristóteles Onassis. María Callas no pudo resistir la tentación de dejarse conquistar por ese hombre que él le depararía grandes infortunios. Aristóteles Onassis, un hombre seductor, millonario, irresistible. ¿Cómo pensar con claridad bajo los efectos del hechizo? Ella era una mujer poderosa cuando lo conoció. Tenía una brillante carrera. Era famosa, imponente, una de las mejores sopranos del mundo. Estaba casada con Giovanni Meneghini, un empresario 30 años mayor que ella, de quien diría que era como su padre. ¿Qué poder le entregó al armador griego para terminar deprimida, con su carrera arruinada y humillada frente al mundo? María Callas nació en Nueva York en 1923. Provenía de una familia de inmigrantes griegos que volvieron a su país natal para escapar de la dureza de su situación económica. No tuvo una infancia fácil, a lo que había que agregar su poco agraciado aspecto y los problemas de sobrepeso con los que pelearía a lo largo de su vida. Se casó con un hombre 30 años mayor que funcionó a la vez como padre y guía artístico junto al que era su representante. Con los años llegarían la fama, el reconocimiento, el dinero y también los amantes. Hacía 10 años que estaba casada cuando en 1959 llega el impacto. Las mujeres de mi grupo dirían que chocaron los planetas al conocer al armador y magnate griego Aristóteles Onassis. Por él se separa y es el comienzo de su decadencia. Se retira de los escenarios y se dedica por completo a aquel hombre. Para Callas, su vida amorosa fue un derrotero de dolor y de desprecio, que culmina cuando Onassis la obliga a interrumpir el embarazo y más aún cuando tiempo después Aristóteles encuentra otra mujer mejor ubicada socialmente, Jacqueline Kennedy. Abandonada por Onassis, la Callas, como se le conocía, entra en una espiral de depresión y calmantes, se aísla y se recluye. Cuando vuelve a los escenarios, su voz ya arruinada dice de su dolor y de sus ahogados gritos de desamor. Ya no era la magnífica soprano. Murió en París en 1977, sola y encerrada. Algunos dirán que fue un ataque cardíaco, otros dirán que murió de tristeza. En ocasión de una exposición fotográfica sobre la vida de la cantante que se realizó en las Islas Baleares, la mezzosoprana española Teresa Berganza afirmó que Onassis fue el responsable de la decadencia de María Callas. En su opinión, cita la Berganza, Callas no perdió la voz por adelgazar, sino que fue la vida de festejos y lujo que llevó junto al armador,
contraria a los cuidados que debe seguir una profesional de la ópera, lo que le causó su declive artístico. 2.2. La primera pitada. Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Cita de Jacques Lacan. El enamoramiento es el territorio de la pasión. Desde los tiempos del amor cortés en adelante, hemos asociado al amor con el sufrimiento. El otro es tan anhelado que duele. Se produce un desgarro al sentir tanta urgencia y desmesura. En la Edad Media aparece la idea del amor cortés. Se trata del amor por el amor mismo, en una entrega incondicional en la que nada se espera del ser amado. El amante se posiciona en un lugar de sumisión y servidumbre frente a su amada, la señora feudal. Es un canto de eterna melancolía, ya que el amor está marcado en sí mismo por la imposibilidad y el sufrimiento. En aquella época se exaltaba el cortejo de la mujer prohibida que había sido entregada en matrimonio al señor feudal por contrato. Ella era cortejada por aquellos caballeros seductores y trovadores que proclamaban la libre elección de pareja y que se rebelaban contra los matrimonios arreglados. Las mujeres se dejaban seducir y luego se resistían a la seducción y hacían pasar por innumerables pruebas al amante sufriente. Todavía en nuestros días el sufrimiento es tomado como una medida para probar que el amor es verdadero. Si sufro por él, es porque en realidad lo amo. Si el otro es capaz de hacer algo que le duele por su amante, nadie dudará de su amor. La seducción es el primer paso de la danza. El objeto amado ejerce una fascinación parecida a la hipnosis. Es un estado en el que no se puede pensar. Resulta imposible discriminar cosas mundanas, como si el otro es conveniente, estafador, casado, joven, viejo, drogadicto o mujeriego. Solo hay éxtasis, y si algún dato de la realidad penetra esta férrea barrera, se lo desechará por completo. Lo más probable es que aparezcan justificaciones como estas. Su exmujer dice esas cosas de él porque es una loca. Le fue mal en los negocios porque tuvo socios que lo estafaron. Es un gran artista, pero en este país no se lo reconoce. Siempre le tuvo miedo al compromiso porque no encontró una mujer que lo ame de verdad. Si pensamos en el modelo de las adicciones, este es el momento en el que se trata de proteger el suministro. La persona enamorada no quiere que nada ni nadie le traiga de vuelta a la realidad y termine con esa indescriptible sensación de euforia. Nada más parecido al saque de un cocainómano, al corazón que late fuerte mientras gira la bola de ruleta o a la primera pitada de un cigarrillo después de una copiosa cena. Si alguna amiga o alguien del entorno le hace una advertencia, lo más probable es que deje de verla. La acusará de envidiosa o pensará que siente celos porque no le está prestando atención o porque a ella no le ocurre. Y aun cuando algún dato resulte un poco inquietante o de una contundencia incontrastable, los amantes pensarán que el tiempo y el amor que sienten se encargarán de resolverlo. Vivamos el presente, se dirá la enamorada, acomodando el dicho a su conveniencia para poder sostener el pensamiento mágico. Desde las neurociencias nos llegan descubrimientos menos románticos para explicarnos este estado. La bioquímica del amor. La bioquímica del amor es estudiada permanentemente para saber cuáles son las sustancias responsables del hechizo. Muchos investigadores trabajan sobre datos de neuroimágenes, neurotransmisores, neuromoduladores y hormonas que se relacionan con ese momento iniciático de los vínculos. En mi opinión, estos datos, que luego son divulgados ligeramente en los medios de comunicación, llevan a lecturas simplificadas y erróneas de las que luego se desprenden infinidad de hipótesis. No obstante, comentaremos las ideas más difundidas sobre la llamada química del amor. En cuanto a lo que ocurre a nivel neurobiológico, algunos estudiosos como los psiquiatras Donald Clay y Michael Lebowitz del Instituto Psiquiátrico de Nueva York hacen responsable de esta sensación a la feniletilamina,
una sustancia segregada en una región del cerebro. Esa sustancia produciría un estado de euforia y exaltación, similar al producido por una anfetamina y actuaría como un estimulante. Según estos trabajos, esta molécula cuya presencia es detectada en grandes cantidades en el estado de enamoramiento activaría la secreción de otros neurotransmisores, entre ellos la dopamina. Este último es un neurotransmisor que interviene, entre otras cosas, en el circuito de recompensa, que es un mecanismo neurobiológico involucrado en la mayoría de las adicciones. Se lo llama así porque provoca una sensación de placer que conduce a repetir la misma acción una y otra vez. Muchos estudiosos sostienen que esta sustancia también interviene en los circuitos involucrados en la depresión. De esta manera, aventuran la hipótesis de que para algunas personas que padecen un trastorno depresivo, la química del enamoramiento les provocaría una sensación de alivio y gratificación transitoria. Lo que resulta más llamativo aún es que para algunos investigadores que han estudiado lo que ocurre en nuestro cerebro durante el estado de enamoramiento, se activarían zonas diferentes cuando se trata del amor romántico de aquellas que se encienden cuando se trata del amor maternal. Al mismo tiempo, se inactivarían otras áreas en la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro de nuestras funciones superiores, que permiten la valoración, el juicio social y las emociones negativas. Es decir, que aquello de que el amor es ciego parecería no ser solo una metáfora. El doctor Diego Golenbeck, en su libro Sexo, Drogas y Biología, hace referencia a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pisa, en el que fueron convocados jóvenes enamorados para medir neurotransmisores cerebrales. Se decía en aquellos estudios que estos jóvenes tenían muy bajos niveles de un neurotransmisor llamado serotonina, al igual que, según este estudio, ocurre en el trastorno obsesivo-compulsivo, con lo cual se intentaban relacionar las ideas obsesivas del enamorado con el bajo nivel del neurotransmisor. También se han hecho trabajos que relacionan la presencia de oxitocina, una hormona relacionada con las conductas de apego, con los vínculos más estables y duraderos. Lo cierto es que no podemos dar crédito a estos trabajos, ya que no es posible con validez científica medir los niveles de estos neurotransmisores en el enamoramiento, ni tampoco es serio hacer responsable a un neurotransmisor de un determinado estado emocional. Nuestros circuitos cerebrales son sumamente ricos y complejos, de modo que deberemos quedarnos con las ganas de buscar la evidencia para medir la intensidad del sentimiento de un amante. Con lo cual, no nos sirve de nada pedir un análisis de sangre luego de las primeras citas, ni llevar al enamorado disimuladamente a un resonador magnético para corroborar su nivel de compromiso, y mucho menos provocar el amor o el desamor con un fármaco que inhiba o active un determinado neurotransmisor. Ahora bien, esta cascada de sustancias que inundan el cerebro frente a la visión de la persona amada y que generan ese estado tan particular de excitación no se despierta frente a cualquiera. Algún dato particular que probablemente será resignificado mucho tiempo después provoca esta borrachera. No hay dudas de que se trata de un periodo de enajenación transitoria. Los enamorados pasan las horas sentados frente al teléfono esperando que sueñe sin poder poner la atención en otro lado. Como un anorexígeno por excelencia, el enamoramiento quita el apetito y el sueño. Lleva a conductas extrañas y hace que las personas se comporten de un modo infantil, complaciente y a veces riesgoso. No habrían pasado 10 minutos desde que lo conocí y él ya sabía todos mis secretos, desde cuántos amores había tenido hasta el estado de mis cuentas bancarias. Cita anónima. Me reía como una tonta de todos sus comentarios, me parecía misterioso y atractivo. En ese momento hubiera dejado todo para seguirlo al fin del mundo. Cita anónima. Solo me preocupaba ser alguien deseable para él. Estaba dispuesta a transformarme en la mujer que imaginaba que él desearía.
Corrí a comprar libros de filosofía cuando supe que le gustaban las intelectuales. Cita anónima. La obsesión lo invade todo. Son pensamientos intrusivos que se agitan sin cesar. La enamorada pasa largas horas hablando con sus amigas sobre cada uno de los más ínfimos detalles de esos primeros encuentros. Repasa las palabras de él para adivinar en ellas sus verdaderas intenciones. Quiere saber si de verdad lo ha seducido, si lo volverá a ver, si él querrá casarse, si teme al compromiso, si está bien que él pague o ella debería haberlo invitado, si hizo mal en tener sexo tan rápido, si debería haberle contado tal o cual cosa, si lo asustó al decirle que tiene ganas de tener una pareja en serio. Come cualquier cosa, no come, se le va el apetito, no duerme, no se puede concentrar en el trabajo ni en el estudio. Solo piensa en la ropa con la que lucirá mejor en el próximo encuentro. Revisa obsesivamente los mensajes en el contestador y la computadora. No olvida el celular, por las dudas que él llame y no lo encuentre. Y de repente allí está, el amante soñado, evocado, paladeado. La llama y le dice lo que quiere escuchar, y ella estará allí, disponible para él a cualquier hora, cualquier día. No existe ninguna posibilidad, por más pequeña que sea, de que algún registro adverso, incómodo, le haga considerar la posibilidad de estar relacionándose con el hombre equivocado. Picasso, una pincelada fatal. No es un misterio para nadie que la vida al lado de un artista genial puede ser un tormento. Muchos de ellos han cautivado y seducido a mujeres que sufrieron lo impensable por permanecer a su lado. Narcisistas, egocéntricos, explotadores. Algunos artistas solo eligen parejas que puedan aportarles algún brillo, pero no demasiado como para opacarlos. El maravilloso Pablo, creador y artista inagotable, tuvo una larga vida por la que pasaron una sucesión de mujeres que lo amaron y lo odiaron con la misma intensidad. Fueron muchas las mujeres que quedaron marcadas para siempre con el carácter imprevisible, unas veces cruel, otras tiernos, del pintor, dice la escritora española Pablo Izquierda en su libro Picasso y las mujeres. Agrega, pero qué misterioso magnetismo hizo que tantas mujeres se volvieran locas por él. Aceptaron su tiranía, sus cambios de humor, su desprecio e incluso su hostigamiento físico y mental. No hay una única respuesta para justificar que se dejaran humillar y denigrar de tal manera. ¿Eran masoquistas? Estaban tan ciegamente enamoradas que hasta el desprecio lo entendían como una forma de amor. La fama del pintor, el éxito en vida de Picasso, motivó el que le aceptaran este alto coste por estar al lado del genio. Podía convertirse en un romántico insaciable cuando se enamoraba de una mujer, pero tal era su necesidad de seducir que, incluso cuando más enamorado estaba de una mujer, no podía limitarse a ella, sino que seguía buscando reconocimiento en brazos de otras. En el fondo, este comportamiento denota, además de una gran inseguridad en sí mismo, un miedo casi patológico a atarse demasiado a una sola mujer. Quizás por esta razón, a veces, aun en épocas de bienestar, se comportaba con su pareja cruelmente, utilizando la brutalidad como fórmula para combatir a aquello que amaba. Picasso lo fue todo: misógino, minotauro, arlequín, artista irresistible, embriagador, magnético y, sobre todo, experimentador. Si hay algo que determina la personalidad de Picasso, es su afán ilimitado por experimentar, no solo con la pintura, sino también con el ser humano, sobre todo si éste tenía forma de mujer. Escribe la autora madrileña. 2.3. La borrachera del amor. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Cita de Cobián Cadícamo, en Nostalgias. No podía pensar en otra cosa. Nada me importaba, ni siquiera a mis hijos. Contaba las horas,
Revisaba sus emails, controlaba los mensajes de su celular, me fijaba en la ropa que usaba, le olía las camisas para ver si descubría una infidelidad. Cita anónima. Estaba tan empeñada en cambiarlo que dejé de lado mi propia vida para lograr algo que nadie me había pedido y que me estaba enloqueciendo. Tardé mucho en aceptar que tenía que poner el foco en otro lado. Testimonio anónimo. En realidad, todo estaba allí desde el principio. Ahora me doy cuenta. Solo que en ese momento no podía ver, no quería ver. Cita anónima. Cuando la conocí, ella estaba casada. En ningún momento pensé que más tarde me haría a mí lo mismo que le hizo a su marido. Cita anónima. Dijimos que el enamoramiento es lo más parecido a un estado de embriaguez. Por lo tanto, en ese estado las personas son casi inimputables. No saben lo que hacen. En medio de ese estado fascinante y peligroso, muchas mujeres recurren a todas las estrategias posibles para perpetuar la relación a pesar de las señales de alerta que la realidad les pone en el camino. No hay límites y cualquier cosa será válida para evitar que la magia termine. Es así como frente a las primeras señales de abandono o de distancia aparecen las justificaciones. Es que yo fui demasiado rápido y se asustó. Ahora voy a tratar de ser más cuidadosa. Está pasando un mal momento. No puede vivir sin sus hijos. Él me dice esas cosas para que yo no me enganche porque teme herirme. Está separado de hecho, aunque vive en la misma casa de su exmujer. Hace 2 años que no tienen relaciones. La negación, un mecanismo de defensa mediante el cual alejamos de la conciencia la realidad que nos resulta intolerable, será la mejor aliada en este momento. Y de su mano otro mecanismo, la omnipotencia, logrará que si alguno de estos datos se filtra, aparezca la sensación de que con el tiempo logrará cambiarlo. Las estrategias para anudarse rápidamente son variadas y creativas, pero poseen un denominador común. Tienen consecuencias costosas. Desde la convivencia inmediata hasta el embarazo, una sociedad laboral o la compra de una vivienda compartida. Cualquiera sea el caso, la intención es clara, que sea difícil separarse. Así estarán protegidas frente a cualquier intento de alejamiento. Es cierto que para ser necesarias para alguien es preciso encontrar al necesitado. Se harán incontables esfuerzos para ser imprescindibles e insustituibles. En esta versión de mujer posmoderna es posible encontrar por el precio de una a la enfermera, la amante fogosa, la secretaria, la terapeuta, la financista, la mucama, la abogada, la administradora y la buena amiga. Es imprescindible no dejar ningún espacio vacante y asegurarse de haber ocupado todos los lugares. El otro tendría que estar borracho o padecer una alteración grave para dejar pasar semejante oportunidad. ¿Y cuál es el beneficio para que esta mujer agote sus reservas aun cuando advierte señales que le indican que debe parar en la ruta porque sería peligroso seguir adelante? La obsesión y la compulsión son poderosos anestésicos. La excitación que provoca el enamoramiento calma el dolor, distrae la atención. Es como un antidepresivo natural que impulsa a comenzar el día con una motivación precisa. Estas relaciones proporcionan todo el vértigo necesario como para que cualquier otro sufrimiento de la vida quede opacado. Y no es sencillo deshacerse de semejante sensación de euforia. Tampoco es posible pedirle a un hambriento que elija bien lo que va a comer. En un estado de desesperación amorosa o de una soledad que corroe el alma, la relación aparecerá como la poción milagrosa. Es el mejor antídoto contra las carencias y las inseguridades. Por lo tanto, no será fácil soltarse de la ilusión de plenitud. Es comprensible que sea todavía más aterrador volver al viejo estado de soledad luego de haber experimentado esa euforia.
Los miedos, esos fantasmas que acechan en las noches, son exorcizados por la relación amorosa. Ya no importa mucho quién es el otro, ni siquiera si es conveniente. Más aún, no importa demasiado si es amor, obsesión o dependencia. Solo importa no volver a sentir el miedo. El miedo de ser adulta, de crecer y ser responsable de sí misma, de afrontar la vida, de llorar las pérdidas, de avanzar sin certezas. No es tiempo de pensar en la resaca emocional. El dolor que causa la relación no supera a aquel otro. Aun cuando empiecen los primeros desengaños, la ilusión es más poderosa. Ella está muy ocupada en cuidar todo para que nada se rompa. Casi no respira y contiene el aliento con tal de que él no se vaya. No importa si el sábado no llamó, o si tuvo algunas palabras que pudieron sonar descalificadoras, o si fue violento con el mozo al pedir la comida, o si bebió de más y se puso irritable, o si repentinamente cambió su humor y se volvió distante. Son solo detalles. No quiero ver, no quiero saber, ya cambiará. El verso del capitán. Delia del Carril y Pablo Neruda. El gran poeta Pablo Neruda, el que habría de enamorar a varias generaciones, vivía un apasionado romance clandestino en el exilio, mientras Delia del Carril, su mujer, lo esperaba en Santiago de Chile. Otra era su musa en 1952. Los versos del capitán fueron publicados en forma anónima en Nápoles, ya que revelaban su pasión con Matilde Urrutia. Revelar su progenitura era desnudar la intimidad de su nacimiento, diría luego el poeta. La relación encontraba un marco idílico en la casa que un editor italiano le había prestado en la isla de Capri. De regreso a Chile, su amigo Volodya Teitelbaum lo esperaría en vano en el aeropuerto de Santiago. El capitán había hecho escala en Uruguay para prolongar su romance. Una amiga cuenta que Delia, al leer el libro, dijo: «Esto se parece a la mano de Pablo, pero no es Pablo». Sabemos, es verdad, que lo doloroso se niega con fuerza. Aquella mujer, 20 años mayor que Pablo, y que se había dedicado por completo al poeta durante 20 años de su vida, no podía renunciar a él. Delia del Carril, refinada artista argentina, tuvo una enorme influencia sobre el poeta, sobre todo en su formación política. La hormiguita, como la llamaban por su laboriosidad y solidaridad, era el complemento perfecto para Pablo. Lo protegía, lo cuidaba. En una entrevista concedida a BBC Mundo, una amiga común a la pareja, Aida Figueroa, comenta que Pablo le dijo a propósito de su separación con Delia: «Ella es mi esposa, será siempre ella, pero tiene que entender que yo tengo que tener una pasión». Delia, dolorida y triste, viajó a Buenos Aires. Mientras tanto, Pablo, ya instalado con Matilde en la casa que mandó construir en Santiago y que bautizó como La Chascona en homenaje a su amada, reconoció finalmente la autoría de los versos del capitán. La última niebla. María Luisa Bombal y Eulogio Suárez Errázuriz. Tal vez el nombre de María Luisa Bombal, 1910 a 1980, sea desconocido para muchos, pero se trata de una de las mayores exponentes de la literatura latinoamericana que murió sin recibir el merecido Premio Nacional de Literatura de Chile. Mujer trágica y apasionada, Bombal nació en Viña del Mar, Chile, en 1910. Educada en Francia a partir de la muerte de su padre, empezó a revelar tempranamente su talento para la escritura. De regreso a Chile, a los 21 años, se enamora perdidamente de Eulogio Sánchez Errázuriz, amigo de la familia. Él era un hombre de mundo, algunos años mayor, jefe y fundador de la milicia republicana. De carácter enérgico y decidido, este ingeniero civil representaba sectores de la derecha para contrarrestar las intervenciones militares en la política. Él estaba separado de hecho y mantenía una relación poco comprometida con María Luisa, aludiendo a impedimentos legales
para concretar el vínculo. Lo cierto es que el desinterés de Eulogio era evidente. Su distancia y su abandono la desesperan al punto que, en ocasión de asistir con su hermana a una cena en casa de Eulogio, ella entra al dormitorio de él, busca un revólver y se dispara. Queda herida en un hombre. Oh, la tortura del primer amor, de la primera desilusión, escribe en La Amortajada. Eulogio se muda. Ella lo persigue y lo encuentra. Revisa la casa y encuentra fotos de otra mujer. Aparenta aceptar el final y se marcha a Buenos Aires. En 1933, invitada por Pablo Neruda, cónsul de la ciudad de ese tiempo, y su mujer. Allí escribe La última niebla. Aún enamorada de Eulogio, se casa en 1935 con su amigo Jorge Larco, de quien se divorcia al poco tiempo. Corría 1941. María Luisa está en Viña del Mar cuando lee en un periódico que Eulogio ha regresado a Chile con su esposa. No lo soporta. Viaja a Santiago y lo busca. Cuando lo encuentra, al salir de un edificio, saca un revólver de su cartera y le dispara 3 balazos. Eulogio sobrevive y ella escribirá: al matarlo, mataba mi mala suerte, mataba mi chuncho. Gracias a que Eulogio no abrió una querella, fue absuelta y obtuvo la libertad provisional. La escritora muere sola en un hospital público de Chile el 3 de mayo de 1980. 2.4. Te conozco de algún lado. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca, jamás sucedió. Cita de Joaquín Sabina. La elección no es tan azarosa. El hombre que dispara esta cascada neuroquímica es un viejo conocido. Algo en él resulta familiar, pero quizá no es algo que está a la vista. Tal vez ni siquiera sea algo que él posee, sino algo que él genera. Un sentimiento conocido, una batalla familiar. Un desafío que invita a un juego que alguna vez se jugó. El hombre equivocado es de alguna manera el hombre correcto. Es el hombre que encaja a la perfección con viejos patrones infantiles de relación que se conocen muy bien. Y es la posibilidad de controlar, salvar, redimir, modificar, reparar o reivindicar algún capítulo mal cerrado de la historia. Lo cierto es que el rol que la enamorada se propone jugar no se diferencia del que ya han jugado estas mujeres cuando eran niñas. Saben muy bien cómo ser las mejores para ser queridas. Este es un papel que las mujeres que se involucran en vínculos adictivos conocen de memoria. Quizá porque tuvieron padres que no pudieron cuidarlas lo suficiente, o porque tuvieron que cuidarlos a ellos. O quizás el caos familiar era demasiado intenso como para traer más problemas. En todo caso, no había mucho tiempo ni espacio para ser niñas. Había que ser adultas antes de tiempo, responsables, estudiosas, aplicadas, perfectas. La hija que toda madre hubiera querido tener. Una eficiencia devoradora de cualquier intento de vivir una infancia despreocupada y lúcida. Han sido niñas sobreadaptadas y hoy son adultas acostumbradas a esforzarse más de lo necesario. También conocen a la perfección el mecanismo de la comunicación indirecta. Estas mujeres provienen de hogares disfuncionales, donde imperaba el secreto, el doble discurso. Por lo tanto, es lógico que crecieran siendo verdaderas intérpretes del discurso ajeno. Han completado un doctorado en la decodificación de los silencios y en traducir en palabras el más mínimo gesto. Como así también en controlar las emociones negativas de los otros, como la ira o la depresión. Desde muy temprano se sintieron responsables de la felicidad de las personas que amaban. Si ellos no estaban bien, probablemente era porque ellas estarían haciendo algo mal o debían esmerarse más. Hay en ellas una identidad forzada, una especie de máscara que se hizo carne y se confunde con la verdadera piel. Aprendieron desde pequeñas que es necesario ser complacientes para ser amadas.
y que los desacuerdos o la expresión de necesidades diferentes puede ser penada con el abandono o el desamor. Decir que no y fijar límites puede ser condenado a perpetuidad. Es así como fueron creciendo y se convirtieron en, entre comillas, buenas personas. Son aquellas que responden a las necesidades del otro aún antes de que se lo pidan, las que están siempre disponibles, las que lo hacen todo y bien, las que terminan agobiadas frente a tantas exigencias y las que no obtienen ningún reconocimiento a semejante entrega, porque la demanda del otro es sutil e implícita. No se agradece lo que nadie pidió. Peor aún, más temprano que tarde serán acusadas de invasoras, controladoras, manejadoras y de obturar el crecimiento de los demás. Y con esto cargarán un nuevo peso a su por demás pesada mochila, la culpa. Discípula temida, Camille Claudel y Auguste Rodin. A fines del siglo XIX no era sencillo ser una mujer y dedicarse a la escultura. Camille Claudel nació en Aisne, cerca de París, en 1864. Desde pequeña mostró su inclinación por el arte y debió sortear grandes dificultades hasta llegar al taller del escultor Alfred Boucher, uno de los más importantes de la época. No era difícil advertir el talento de la joven, a quien su maestro alentaba fervorosamente. Cuando Boucher debe partir a Roma, deja el taller en manos del escultor Auguste Rodin, quien no tardará en quedar subyugado por la obra de la joven artista. Sin duda, Camila encontró en el maestro la mirada de aprobación que necesitaba para su obra. Encandilada por Rodin, pasa a ser su ayudante y 2 años después se muda a su taller. Siempre opacada por el maestro, la artista debía luchar para que fuera considerada la legitimidad de su obra. Un manto de sospecha se cernía sobre sus esculturas, ya que su perfección obligaba a pensar a los mediocres de la época que una mujer no era capaz de semejante talento. En su necesidad de liberarse de la sombra y de las garras de Rodin, Camille da por terminada la relación después de 15 años, ya que se dio cuenta de que nunca sería reconocida ni como mujer ni como artista. Buscando su identidad y tratando de escapar a la humillación a la que se sentía sometida, se aísla y se dedica a trabajar con intensidad. Encerrada en su casa con sus gatos, su débil equilibrio comienza a vulnerarse y suma una difícil situación económica a su pobre salud mental. Desarrolla una paranoia y comienza a destruir sus propias obras. Sentía temor de ser envenenada y se sentía amenazada por Rodin, de quien decía que quería destruirla. En 1914 fue internada en el asilo de enfermos mentales de Montauban, donde, a pesar de ser dada de alta poco tiempo después, permaneció encerrada durante 30 años hasta su muerte, olvidada y confinada. Solo su hermano la visitaba una vez al año. Camille escribió lo siguiente: en el fondo, todo eso surge del cerebro diabólico de Rodin. Tenía una sola obsesión: que una vez muerto yo progresara como artista y lo superara. Necesitaba creer que después de muerto seguiría tendiéndome entre sus garras igual que hizo en vida. A los 79 años, luego de haber suplicado que la sacaran del encierro, y a pesar de la insistencia de los directivos del hospital en ese sentido, Camille muere sola, incomprendida, tal vez víctima de su propia genialidad y de la sordera de la época que no pudo escucharla. Camille pagó caro el precio de haber querido pasar a la historia como alguien más que el amante de Rodin. Abro un paréntesis para comentarles que esta historia de Camille Claudel y de Rodin también la pueden encontrar en otro audiolibro en este mismo canal que se llama Claves feministas para la negociación en el amor, de autoría de Marcela Lagarde. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 3 que se llama El amor a partir de la era burguesa, y lo encontrarán con los títulos de El amor de Rodin y Camille Claudel, y también Camille Claudel, una víctima del amor romántico.
Tiene muchos más detalles y creo que se complementará perfectamente con la historia que acabo de leer. Hasta aquí el paréntesis y prosigo con la lectura. La que murió de amor, Violeta Parra y Gilbert Fauré. La gran folclorista popular Violeta Parra, 1917 a 1967, nació en Chillán, al sur de Chile. El día que yo no tenga un amor a quien dedicarle mis canciones, arrumbaré mi guitarra en un rincón y me dejaré morir. A quien me encuentre vieja para las expansiones sentimentales, yo le discuto que el amor no tiene edad. Esto declaró la chilena Violeta Parra en Santiago, al volver de su viaje por Europa. Poco después, un domingo 5 de febrero de 1967, un disparo certero en la sien terminó con la vida de la inolvidable Viola, a los 49 años. Gracias a la vida fue el himno que compuso como agradecimiento y despedida. La cantante había tenido 2 matrimonios anteriores, pero el gran amor de su vida fue el antropólogo y musicólogo suizo Gilbert Fauré, quien le inspiró bellas y dolorosas canciones de amor como «¿Qué he sacado con quererte?». Los biógrafos no son unánimes al describir las razones de su trágica decisión. Su conflictiva relación con Gilbert Fauré, quien se marchó a Bolivia en 1966, la falta de reconocimiento de las instituciones de su país, la carpa que había montado en la comuna de la Reina que no andaba bien. Lo cierto es que la enorme compositora chilena no intentaba por primera vez poner fin a su dolor de manera tan brutal. Ya había tratado de cortarse las venas un año antes de dejarnos definitivamente. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Yo me llamo Violeta Parra, pero no estoy muy segura. Tengo 50 años a disposición del viento fuerte. En mi vida me ha tocado muy seco todo y muy salado, pero así es la vida exactamente. Una pelotera que no la entiende nadie. El invierno se ha metido en el fondo de mi alma y dudo que en alguna parte haya primavera. Ya no hago nada de nada, ni barrer siquiera. No quiero ver nada de nada. Entonces pongo la cama delante de mi puerta y me voy. Cita de Violeta Parra. Para bailar tango hacen falta 2. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Cita de José Canet. En Tarde. Nada más atractivo para una mujer con estas características que un hombre sorprendente. Para ellas que caminan por la vida sobre seguro, dando pasos metódicos y previsibles, que son ordenadas y sistemáticas, la fascinación que ejerce un hombre caótico y desestructurado resulta evidente. Finalmente encontraron un lugar donde sentirse útiles y con mucha tarea por hacer. Es verdad, nadie se los ha pedido, pero el compañero de esta danza sabe dejarse querer. Y ellas se sienten atraídas por ese hombre mezcla de niño y bohemio, esquivo e inseguro, tal vez dañado, adicto a sustancias o irascible y compulsivo. No existe antidepresivo más poderoso que semejante emprendimiento. Sin duda no es lo mismo conquistar a un hombre reticente y conflictivo que a aquel que se muestra accesible, estable y previsible. Escuchar palabras de amor de un hombre parco y distante puede hacerlas sentir como las diosas del Olimpo. Es imposible no sucumbir frente a aquel que ha sido codiciado por todas, que no se ha quedado con ninguna y que murmura que no ha encontrado a la mujer que lo enamore, que lo haga volar. Como decía el protagonista de El lado oscuro del corazón, la película de Eliseo Subiera. Sentirse la elegida es como llevarse el premio mayor. Ellas desean creerle y él les ofrece sus mejores elogios. Es entonces cuando experimentan la dulce sensación de haber encontrado la otra mitad,
de sentir que uno completa al otro. Es mágico encontrar que no hay diferencias. Los dos quieren lo mismo, sienten lo mismo y tienen esa extraña percepción de lo ya vivido, de conocerse de toda una vida a los 5 minutos de estar juntos por primera vez. La idealización del amado borra todo rastro de inconveniencia. Y es que no es solo la agradable sensación de haberlo encontrado, es también la orgullosa experiencia de haber sido la elegida. El amado la hace sentir única, bella, inteligente, poderosa. Es el espejo más maravilloso en el que se haya mirado alguna vez. Nadie, en su sano juicio, podría mantener los pies en la tierra en esta situación. Algo similar ocurre con algunos hombres. Los dependientes afectivos son aquellos que dicen que desean una pareja, sin embargo, no eligen a la mujer con quien pueden concretarla. Se enamoran de mujeres huidizas e infantiles que los invitan al control y a los celos permanentemente. Sufren porque ellas los engañan, pero a las mujeres más confiables les parecen, entre comillas, asexuadas. Esconden su miedo a la intimidad emocional involucrándose en relaciones en las que tienen que hacer trabajos de detective o se obsesionan con mujeres a las que no logran satisfacer nunca. Les hacen regalos costosos, las invitan a viajes y lugares caros, las esperan y las van a buscar a todas partes, aun cuando ellas lo rechazan y hasta en ocasiones los humillan. Ellos creen entonces que deben ofrecer más y no dudan en hipotecar su vida en el anhelo de ser mirados por una mujer que solo tiene ojos para sí misma o para otro. Star Age, Dorothy Strayton y Paul Snider. No se entraba fácil al imperio de Hugh Hefner. Ser un playmate o conejita de Playboy era sinónimo de ser alguien especial. Y sin duda lo era para la bellísima Dorothy Strayton, una rubia despampanante que había sido la cara de la revista en los años 80. Con solo 20 años, la joven nacida en Canadá había saltado a la fama y era la fantasía masculina por excelencia. Trabajaba en un local de comidas rápidas cuando un joven empresario local de 26 años la entre comillas descubre y la convence de enviar sus fotos a Playboy. Dado que era menor, falsifica la firma de su madre para poder firmar contrato con la revista. Con solo 19 años se casa con Paul Snider, su, entre comillas, descubridor, y quien se había convertido prácticamente en su dueño. Él manejaba la carrera de Dorothy y creyó por lo tanto que tenía comprado el derecho de la vida de la joven. En agosto de 1980, harta de los celos de Paul, Dorothy se separa y entabla un proceso de divorcio. Ella se había enamorado de un hombre que le abría paso a un mundo nuevo, el productor de cine de culto Peter Bogdanovich, quien era respetado en el mundo del séptimo arte. Arrebatado de furia y celos, Snyder la fue a buscar a su departamento de Los Ángeles. Nadie sabe por qué Dorothy lo recibió. Dicen las crónicas de la época que quienes escucharon la discusión deducen que la joven estuvo cerca de la puerta y tuvo la oportunidad de escapar más de una vez. Quizá pensó que podía calmar a la fiera, que le debía algo. Tal vez se sintió culpable y le dio pena. Paul Snider la mató luego de haberla violado. Después se suicidó en el mismo departamento. Bogdanovich escribió tiempo después un libro inspirado en esta historia, La muerte del unicornio. Hasta que el fuego nos separe. Patricia Titus y Eugenio de Jesús Lemes. Patricia Alejandra Titus, profesora de inglés, quería terminar su tormentosa relación con Eugenio de Jesús Lemes, ella de 24, él de 31. Sus padres, tal vez temiendo lo peor, insistían para que ella le pusiera fin a ese conflictivo noviazgo. Un mes antes del trágico desenlace, Eugenio habría intentado quitarse la vida tomando pastillas luego de una discusión en la que Patricia habría sido golpeada. Los testimonios sostienen que en 2 ocasiones
la joven sufrió violencia física sin que se radicara ninguna denuncia. El 28 de marzo de 2004 se encontraron para salir a pasear por el centro de El Dorado, en la provincia argentina de Misiones. Ellos habrían discutido porque Patricia quería dejarlo. Quizás Eugenio sintió que no podía vivir sin ella. Tal vez pensó que ella podía amarlo a la fuerza, que él podría poseerla contra su voluntad. Lo cierto es que, según cuentan las crónicas policiales, Leme subió a Patricia al auto de ella y le ató las manos por detrás del respaldo del acompañante con una cinta de embalaje. Condujo hasta la casa de los padres de Patricia, entró al garaje y cuando el padre de ella bajó, le roció la cara con gas lacrimógeno y lo golpeó en el rostro. Eugenio Lemes actuó con una careta y guantes para no ser descubierto. Repitió el mismo procedimiento con la madre de Patricia y escapó en el Renault 18 de ella luego de dejar en la casa la careta y los guantes con un claro mensaje hacia los padres de Patricia. El Renault 18 apareció quemado a un costado de la Ruta Nacional 12 con el cadáver calcinado y maniatado de Patricia dentro. Lemes fue encontrado a 500 metros del lugar con algunas quemaduras. No se supo si se quemó al incendiar el coche con su novia dentro o si estaba dentro del auto cuando comenzó a incendiarse luego de un impacto contra una barranca y un vuelco. Patricia no tuvo la suerte de escapar. Un hombre la había atado a la muerte, el mismo hombre al que tal vez ella creía salvar de la muerte para que no se suicidara por su abandono. Eugenio de Jesús Lemes cumple una condena a 20 años de prisión por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, seguida de muerte no querida, en concurso real.